Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en esta su primer cadena binacional diseñada específicamente para proporcionarles a ustedes, productores de alimentos, los avances tecnológicos, las informaciones más importantes para el mejor desarrollo de sus funciones y sus responsabilidades para la producción de alimentos. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México y la zona metropolitana, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara y también zona metropolitana, y en el 600 también de amplitud modulada en la Ciudad de Monterrey. Por supuesto también en la primer cadena hermana Albavisión en el 13.1 en el sur-sureste del país, centro y occidente. Además, por supuesto, de todas nuestras redes sociales, Facebook en Facebook Live, Instagram y Spotify. El día de hoy nos encontramos a distancia con nuestro compañero y amigo Luis Cuanalo, pero cerca. Luis, bienvenido. Gracias, buenos días, amigos televidentes, radioescuchas, seguidores de las redes sociales. Gracias, Daniel, gracias a toda la producción. Como bien dices, bueno, somos una cadena binacional, la primera cadena binacional de México, Estados Unidos, lo cual pues es una información muy importante que se genera aquí en diferentes temas en este programa, que vamos a estarle dando seguimiento y vamos a estar transmitiendo a lo largo de diferentes días de la semana. Gracias. Así es, Luis, bienvenido vía remota, pero aquí estamos cerca, aunque la distancia nos ponga el límite, la tecnología nos permite estar cerca. El día de hoy, Luis, tenemos una entrevista muy interesante con la ingeniera Natividad Díaz. Ella es directora de área de la Subsecretaría de Producción de Alimentos de la SADER, y estaremos hablando de este tema que hoy es tan importante en México por línea política desde nivel presidencial, que es la autosuficiencia alimentaria. Ingeniera Natividad, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy contenta de platicar con ustedes temas que nos interesan a todos nosotros y con mucho gusto aquí pendiente. Gracias, buen día. Ingeniera, como decía, la autosuficiencia alimentaria es la línea de trabajo central del gobierno federal. ¿Nos puedes platicar en términos generales cuáles son los trabajos que desarrollan en la subsecretaría que lleva este nombre con la clara tendencia para lograr este objetivo? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Primero es importante decir que la autosuficiencia alimentaria va más allá de la producción de alimentos. Si queremos ser autosuficientes, también debemos de pensar en el resto de los elementos que conforman los procesos productivos. En este caso hablamos de los insumos. Podríamos ser grandes productores de alimentos, sin embargo, estaríamos dependiendo de quien nos venda las semillas y de quien nos venda los insumos de uso en el campo. Entonces es importante hablar de esta autosuficiencia ampliada, por así decirlo. Y bueno, esta es la encomienda que tiene la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria a cargo del ingeniero Víctor Suárez. Y bueno, por supuesto que tenemos que incidir en la producción de alimentos, particularmente de granos básicos, es decir, impulsar el aumento en la producción. Y decía yo, también tenemos que hablar de producir nuestras propias semillas en las mejores condiciones, producir insumos. Tenemos ahí una línea importante de atención para producir insumos tanto líquidos como sólidos, y esos serían los dos grandes ejes en los que estamos enfocándonos. Y si me permites decir que ahorita estamos dando atención a un programa que va más allá del área de atención de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria. Junto con Sembrando Vida, somos las dos instancias que tenemos de los 4 elementos que tiene el programa contra la carestía, el PASIC. Tenemos un papel muy importante estos dos programas, Producción para el Bienestar y la parte de Sembrando Vida. Entonces, vamos de la mano. En este caso, en la producción, decíamos nosotros, en el caso de producción de granos básicos, pero también produciendo bioinsumos, y es algo que Sembrando Vida tiene muy, muy de la mano también, este proceso de la producción de bioinsumos. Me parece sumamente interesante. La autosuficiencia alimentaria no solo se tiene que ver con la producción, sino también con los insumos necesarios para la producción. Luis, ¿qué te parece? Pues efectivamente le hemos dado seguimiento a través de este tiempo que lleva el gobierno federal, el seguimiento precisamente de los trabajos que vienen desarrollando en este tema de la autosuficiencia alimentaria.
que como sabemos, pues es una situación no solo de nuestro país, sino a nivel internacional, que ya a partir de la pandemia, de crisis económica y ahora la crisis de los fertilizantes, pues nos ha venido afectando. Entonces, de alguna forma, esta subsecretaría encabezada por Víctor Suárez es muy importante por la situación de que ellos son precisamente los encargados de llevar a cabo diferentes reuniones, tengo entendido, a nivel de diferentes organizaciones de productores, pero también han realizado reuniones con los agrónomos para impulsarlos, hacer un conjunto de trabajo rumbo a la autosuficiencia alimentaria, a la producción, producir lo que nos comemos, que es lo prioritario en estos momentos. Y pues yo creo que va bien encaminado. Sin embargo, pues hacen falta también algunas acciones, pero bueno, pues al momento yo creo que va funcionando bien, va caminando bien este programa impulsado por la SADER, que es algo muy interesante, que es un ejemplo para otros países. Y bueno, que se han llevado, como dice la ingeniera Natividad, pues también ya a nivel de trabajos con otros programas como Sembrando Vida, que también pues es muy importante. Ingeniera Natividad, hablar de insumos el día de hoy en el contexto internacional es de alta relevancia. Para todos es sabido que los agroquímicos, producto del conflicto bélico con Ucrania y Rusia, se han disparado en un 350% en el costo de mercado, lo cual hace absolutamente incosteable la producción. En este sentido, que México esté buscando la autosuficiencia en producción de insumos, desde mi punto de vista, adquiere alta relevancia. ¿Qué tipo de insumos agrícolas, biofertilizantes son los que están produciendo? ¿Cómo los distribuyen? ¿Qué necesidades, qué se necesita para acceder a ellos siendo un agricultor de surco? Sí, es interesante dar un poco de contexto de cómo es que llegamos a ese tema. Como decía Luis, tenemos en particular dos líneas, por así decirlo, de atención. Una es que estamos realizando asambleas o reuniones. Primero sucedió esta convocatoria que hizo el presidente, donde en 5 sedes, en prácticamente un fin de semana, nos reunimos todas las personas que estamos en campo, todos los técnicos de campo, tanto de Sembrando Vida como de Producción para el Bienestar, en su estrategia de acompañamiento técnico. Fue un movimiento muy interesante, pero también todo un reto mover en un fin de semana tanta gente. Y bueno, la conversación que versó en esos momentos del presidente de la República y de la gente que lo acompañaba era precisamente incentivar y fomentar, y hablando en términos agronómicos, sembrar esa semilla con la responsabilidad que tenemos ética, profesional y moral como personal que estamos en campo, de promover, por un lado, esta alimentación sana, y sana no solo para quien lo consume, también, por supuesto, para quien lo produce, pero para el suelo en el que lo estaba produciendo, ¿no? Se dio ese primer como arranque de este PASIC, y ya nos fuimos los técnicos al territorio, y ahí empezamos este proceso de transmitir ese mensaje. Para ello, la subsecretaría tuvo como una meta realizar 10,000 asambleas en el mes de junio y julio. Una tarea nada fácil y bueno, vamos en ella, pero justo se trata de invitar a los productores. Acuérdense que la población objetivo en el programa donde nosotros estamos son productores de pequeña y mediana escala. Entonces, no es que estén representados por una persona y así lleguen 100, es ir casi de comunidad en comunidad, invitándolos a estas asambleas. Entonces, en esas asambleas el objetivo es hablarles de por qué tenemos que tener una respuesta emergente, ¿no? Porque ya lo acaban de mencionar ustedes, los precios de los insumos son cada vez más altos y no podemos esperar a que la situación nos rebase. Entonces, hay que emitir una acción ya. Entonces, en estas asambleas se les está invitando a los productores y productoras con estas características, pequeña y mediana escala sobre todo, a que participen, a que se acerquen, primero diciéndoles qué es el PASIC, por qué tenemos que tener esta mirada distinta, pues porque la economía y sus situaciones nos están rebasando. Por otro lado, muchos de ellos que no conocen qué es el programa Producción para el Bienestar. Recuerden que el programa atiende a 2.1 millones de productores y productoras. Entonces, hay otro número de productores que no están inmersos en lo que es el programa. Se les habla de qué es el programa y también qué es esta estrategia de acompañamiento técnico, que es la parte muy técnica ya, valga la redundancia, de convertir esto que estamos hablando en algo efectivo y práctico. Por ejemplo,
la producción de bioinsumos. Los invitamos a que se acerquen a nuestras escuelas de campo. Ese es el objetivo de estas asambleas. Después, ya que la gente está participando en estas asambleas, hacemos la parte teórica y práctica que nos corresponde para que los productores aprendan a hacer estos bioinsumos líquidos y sólidos que nosotros hemos caracterizado. Y no es que se repartan como tal, es que el productor aprenda a hacerlo. ¿Y cómo lo va a aprender a hacer? Con los insumos que tiene en su alrededor, con los que conoce. No es lo mismo lo que están haciendo los productores de Durango, por ejemplo, con una cantidad de agua muy distinta a la que tienen en el sur, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy particular, insisto, esto es importante decirlo, no es que se repartan bioinsumos, ¿no? Es justamente despertar en ellos esta curiosidad y esta manera de hacer las cosas distintas, acompañados de un brazo técnico de profesionales y profesionistas que están en el campo y que es uno de su expertise, la elaboración de estos insumos y bioinsumos. Y bueno, aquí me quiero mencionar que nosotros, insisto, nos comprometimos que en 2 meses íbamos a realizar 10,000 asambleas. Estamos teniendo un corte cada fin de semana y bueno, con mucho gusto decirles que el corte al sábado, aquí lo tengo, perdón, llevamos un 42% de lo comprometido. Es un paso importante, si bien ya se está acabando el mes de julio, pero creemos fervientemente que podemos llegar. Imagínense hablar de 10,000 asambleas, es algo, por un lado no es fácil, por supuesto, pero por otro lado imagínense esta masa crítica de gente conociendo lo que podemos hacer con lo que tenemos en el medio. Eso para nosotros es súper importante poder tener esta conversación con los productores, el uno a uno. Y lo importante es que tenemos también un grupo de técnicos que están ahí, que son de la región, y que si en ese momento el productor no tuvo dudas, pero después las tiene, perfectamente lo puede localizar, y el técnico se pone de acuerdo junto a un grupo de productores y van y hacen esa práctica que en particular le interesó a los productores. Autoproducción de insumos. No solo autoproducción de alimentos, sino autoproducción de insumos en una labor titánica de 10,000 asambleas. Que como nos reporta la ingeniera, están a un 42%. Nos vamos a tener que ir a un corte comercial, pero continuaremos con el hilo de esta conversación para explorar un poco más los resultados que se han logrado en estas asambleas comunitarias, en un diseño de política pública que nace de las necesidades del territorio. Volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta, amigos de Acústica Rural, Acústica Noticias, con una interesante conversación con la ingeniera Natividad, directora de área de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que nos estaba platicando de este tremendo reto que tienen por delante de la realización de 10,000 asambleas para efectos de mandar el mensaje del gobierno federal de las necesidades para enfrentar los retos para la autoproducción de alimentos, ahora con un enfoque de autoproducción de insumos. Ingeniera, entiendo que estas asambleas las están haciendo de manera conjunta también con el programa de Sembrando Vida, ¿o están trabajando por separado en el territorio? Muy buena pregunta, porque es importante decir que los números de los que estoy hablando son del personal que está en la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria. Seguramente Sembrando Vida llevará tal vez una cantidad igual. Lo que hacemos es justo no repetirnos en el territorio, ponernos de acuerdo. Yo estoy en estas 3 comunidades y Sembrando Vida está en estas 3, entonces nosotros únicamente nos enfocamos donde no está Sembrando Vida, ¿no? Entonces ha sido este proceso también muy interesante de juntar acciones, porque es decir, soy técnico del programa Producción para el Bienestar en su estrategia de acompañamiento técnico, y este es mi compañero, ¿no?, de Sembrando Vida, y es qué parte nos toca a cada quien, cómo repartir este trabajo, por así decirlo, para no ser redundantes y, por supuesto, no cansar a la gente. Y si me permites comentarte algo de los resultados que te decía, este 42% de avances responde, insisto, únicamente a la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, pero ha sido un fenómeno muy interesante que en estas reuniones evidentemente invitamos a productores y productoras,
Y a pesar de que nuestros registros es que hay más productores hombres que mujeres, en estas reuniones se han acercado más mujeres. Los 58% de los que asisten son mujeres. Y esto también nos habla del interés de ellas, que si bien puede que no tengan el espacio registrado a su nombre para trabajarlo, al menos sí cuentan con ese espacio de los huertos en la casa o del traspatio. Y eso ha sido bien interesante, porque si bien nosotros nos enfocábamos en los granos básicos, estamos viendo con mucho gusto que las señoras súper interesadas en hacer esto para aplicarlo en su huerto, en el frutal, en el jitomate, el chile, el cilantro que tienen en su casa. Entonces, creemos que ha sido un efecto muy positivo y la respuesta a que las mujeres estén asistiendo mucho más que los hombres, bueno, también nos habla de algo importante a nivel familia, ¿no? Y comunidad, por supuesto. Luis, ¿quisieras hacer una pregunta a la ingeniera? Sí, bueno, ingeniera, anteriormente había programas de acompañamiento técnico o de capacitación. Me imagino que, bueno, ya a partir de este programa de autosuficiencia alimentaria, pues está retomando, como bien dicen, este tipo de programas, en donde además, pues, va a haber contratación adicional de técnicos, los cuales, pues, va a ser muy interesante. Desde luego sabemos que sí acudieron al llamado de las diferentes reuniones agrónomos, especialistas del sector. Sin embargo, ¿va a haber contratación de técnicos para este acompañamiento técnico? Sería una de las preguntas. Y la otra, ¿cómo están midiendo ustedes el impacto? ¿Cómo van a medir el impacto de todas estas reuniones, de este programa que ustedes están, pues es muy buena idea, desde luego. ¿Cómo van a estar checando este impacto? ¿Cómo lo van a estar midiendo? Y sobre todo, pues, que sepamos que los productores pequeños y medianos, pues, están precisamente ya desarrollando su producto. ¿Cómo van a hacer esa medición? Sí, gracias, Luis. Mira, en ese llamado que hizo el presidente, que no tengo la fecha exacta, no sé si fue 6 semanas o 7 semanas, acudimos los técnicos que en ese momento estábamos ya formando parte tanto de Sembrando Vida como del programa Producción para el Bienestar en su estrategia de acompañamiento técnico. El sábado yo regresé justamente de Guadalajara del primer taller de inducción al nuevo personal. En efecto, tenemos que crecer en el número de técnicos y esto lo hicimos durante las últimas 2 o 3 semanas, esta convocatoria de poder tener más gente, porque efectivamente tenemos que crecer en el territorio. Y algo muy interesante es que también crecemos en estrategia, por así decirlo. Antes hablábamos nada más de granos, aunque este programa del PASIC nos está llamando al tema de granos básicos. Ustedes saben, por otras conversaciones que hemos tenido, que además tenemos, bueno, el tema café, el tema cacao, el tema miel, amaranto, chía. Entonces, tenemos que crecer por un lado en territorio y por otro lado algunas demandas que los mismos productores nos dicen. Voy a poner el ejemplo del caso chía en Jalisco. Es el principal estado productor y nos dicen, oye, queremos también hacer este cambio. La chía en sí mismo es un producto que utiliza muchos insumos químicos. Entonces, ellos nos hicieron la solicitud, necesitamos aprender también eso. Entonces, se contrató un técnico específicamente para darle seguimiento a chía en Jalisco. Es decir, vamos atendiendo algunos lugares o zonas donde vemos que es necesario incrementar el personal. Entonces, decía yo, y voy regresando de este primero de 5 talleres de inducción que va a haber en todo el país, ¿no? En el caso de Jalisco, reunió a la parte del norte y una parte del centro. Tenemos hoy una en Morelos con los estados de alrededor, tenemos otra en Campeche, Chiapas y Oaxaca. Entonces, más o menos por ahí estamos haciendo este curso de inducción al personal que se va a sumar ya de lleno a estas actividades, ¿no? Y por otro lado, decir que la manera en la que nosotros podemos medir lo que estamos haciendo es hablando de números, por un lado, de productores que teníamos antes de lanzar hacerlo masivo, por así decirlo, con las asambleas. Teníamos números de productores que participaban en las escuelas de campo. Y como uno de los temas en estas asambleas es invitarlos a estas escuelas de campo,
creemos que vamos a incrementar el número de productores, por ello el incremento del número de técnicos también, que van a querer hacer estas cosas. Repito, el ejemplo muy claro fue chía. Escuché que hay maíz en Jalisco donde están trabajando, quiero saber cómo hacer lo mismo, pero en chía, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también estamos midiendo semana con semana cómo va la producción de bioinsumos. Los tenemos catalogados en dos categorías, los bioinsumos líquidos y los bioinsumos sólidos, que bueno, dentro de ellos hay humus, lixiviados, varias características muy técnicas, ¿no? Pero estamos midiendo cuántos vamos produciendo. ¿Y por qué digo que ya vamos produciendo? Porque el PASIC nos pide que aceleremos algo que ya hacíamos. No es que a partir de que se da el anuncio del PASIC nosotros empezáramos a hacer algo nuevo. Ya hacíamos bioinsumos en las escuelas de campo, pero era a un nivel más pequeño. Ahora lo que estamos tratando de hacer es masificar esta producción, ¿no? Pero no nosotros para los productores, es los mismos productores. Eso es importante mencionarlo. Entonces, vamos midiendo semana con semana cuánto hemos producido, tanto de insumos líquidos y de insumos sólidos. Y bueno, el último dato que tenemos, que justamente el corte fue el sábado, tenemos ya 3 millones de litros de bioinsumos líquidos y 85,000 kilogramos de bioinsumos sólidos. A lo mejor el número por sí mismo en este momento no nos dice nada, pero a lo mejor al final podríamos hablar de cómo empezamos y cómo vamos en el camino, ¿no? Y esta producción de bioinsumos no es nada más junio y julio, ¿no? Eso es importante decirlo. La producción tiene que ir aumentando y aumentando, y todo el año y el tiempo que nos falte lo seguiremos haciendo para poder hablar de, por un lado, convences al productor de la importancia de cambiar algunas partes productivas, algunas técnicas, pero tienes que decirle cómo hacerlos, tienes que decirle aquí están los elementos para poder sustituir gradualmente esto que estás usando por esto, ¿no? Que eso es la transición, un paso a paso, un poco a poco, pero también tenemos que dar estas herramientas. Ingeniera, pues a mí me parecen números bastante alentadores, si bien no son tan importantes en términos de volúmenes de toneladas de producción, pero en el entendido de que es una estrategia que lo primero que trae al productor es más trabajo, ¿no? Estos resultados a mí me parecen verdaderamente alentadores y sin lugar a dudas van a impactar en la producción de alimentos, que a final de cuentas es el objetivo, autoproducción de insumos para la autoproducción de alimentos con miras a la autosuficiencia alimentaria, básicamente en sectores de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, productores pequeños y medianos, en zonas marginadas. Luego, entonces a mí me parecen números importantes. Ingeniera, coordinarnos en el territorio con 2 programas que vienen de 2 secretarías con un mensaje único, me parece que es una labor titánica. El programa que ustedes llevan aterrizan en las escuelas de campo como un centro de capacitación y seguimiento al productor. Sembrando Vida tiene producción de alimentos en viveros. ¿Cómo lograr en el territorio una coordinación ejemplar? De verdad, decirlo suena fácil, pero lograrlo realmente lo veo una labor muy, muy, muy complicada. Sí, y yo le sumaría otra institución más. Yo he tenido con ustedes en este medio conversaciones sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. También. Entonces, también tenemos a los jóvenes ahí. Entonces, son tres instancias o 3 programas, pero que al final, si lo analizamos, es que estamos en el mismo territorio. Es decir, estamos conviviendo, coincidiendo ahí, y lo que tenemos que hacer, que no queda de otra, es sumar esfuerzos. Ni la estrategia de acompañamiento por sí misma tienen los medios suficientes para tratar de impactar completamente, ni ninguna de las otras 2 instancias. Pero ¿qué pasa? Esta coordinación, esta comunicación entre técnicos es fundamental. A veces nosotros tenemos que recurrir a Sembrando Vida por algo muy sencillo. Tú lo decías, el tema de viveros. Oye, queremos poner un cerco vivo, podemos tener acceso a los árboles que ustedes están produciendo en sus viveros. La respuesta siempre ha sido positiva. Y ellos también, oye, yo no soy especialista en particularmente los insumos sólidos, tus técnicos sí, podemos hacer este conjunto. Y nos hemos llegado a tener reuniones o asambleas donde en las escuelas de campo, donde están los productores de Producción para el Bienestar, vienen a hacer un intercambio de conocimiento a los productores que están en Sembrando Vida y que además se conocen, son compadres, son gente que está ahí mismo, se conocen de una comunidad u otra, ¿no? Entonces,
es este proceso bien interesante donde tenemos que vernos como aliados en el territorio y creo que así lo hemos hecho. Y bueno, el tema de jóvenes, ¿qué decir? Ver a estos muchachos de 19, 20 años, 21 años haciendo algo que nosotros llamamos vacunas a grande escala y que muchos productores que ya están grandes dicen, oye, yo no puedo hacer eso porque no puedo estarle dando vuelta con la pala a la composta, pero ahí están los jóvenes. Entonces estos jóvenes en algún momento pueden llegar a ofrecer esos servicios, estos productos a las personas, pensaría yo, a las personas adultas o muy grandes, que no puedan hacer este trabajo ellos mismos. Entonces, la importancia es que esté disponible los insumos, que esté disponible el especialista o el técnico que conoce, que haya una disposición también en el término de los productores. No importa si soy de acá, quiero aprender en conjunto con ustedes. Creo que eso es lo que podría hablar, en general decir, es una coordinación muy puntual y aterrizada en el territorio. Nos encantaría poder tener la oportunidad más adelante de poder entrevistar a alguno de esos productores de Sembrando Vida, de autoproducción para alimentos y de Jóvenes Construyendo el Futuro, aquí mismo en un panel de conversación. Sería interesantísima. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Ingeniera, le agradecemos enormemente su tiempo, su disponibilidad para compartirnos sus resultados, sus logros, sus alcances y estaremos muy pendientes de lo que venga por delante. Regresamos. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Y ya estamos de vuelta, amigos productores de alimentos, en su programa Acústica Rural, en su cadena Acústica Noticias. Recordar que nos pueden sintonizar en el 1150, 1120 y 600 de amplitud modulada en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y por supuesto por Albavisión en el 13.1 en el sur, sureste, centro y occidente. Luis, me parece que la entrevista que acabamos de tener con la ingeniera Natividad es de alta relevancia desde mi punto de vista por una razón en particular. Se trata de una estrategia donde se ven involucradas 3 secretarías de Estado: SADER, Producción para el Bienestar, Bienestar con el programa Sembrando Vida y la Secretaría del Trabajo con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se dice fácil, pero la coordinación de 3 secretarías, la coordinación intersecretarial, yo creo que es una de las cosas que más se complican en el diseño de política pública. Sí, Daniel, un programa, como lo comentábamos con la ingeniera, muy interesante. Sabemos que, bueno, ha sido impulsado a partir de este gobierno federal. Por ahí comentábamos la parte de la medición, que es muy importante, cómo van a medir ellos los resultados o el impacto, que finalmente, pues, si se quiere llegar al objetivo de la autosuficiencia alimentaria, pues se debe de medir este impacto, que haya sido un impacto real, dirigido pues a los pequeños y medianos productores, como ella nos comentaba. Esa parte, pues, a través de la asesoría técnica, de la participación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, es muy importante, muy trascendental. Y también, pues, deben involucrar probablemente a otras secretarías para llegar y medir este objetivo. Es algo, pues, muy relevante, como lo comentamos, impulsado y dirigido por la SADER, y que ya se llevaron para ello, pues, a cabo diferentes reuniones a nivel de productores, a nivel de agrónomos, y también, bueno, actualmente a través del desarrollo de las pequeñas comunidades con las escuelas de campo que ella nos mencionó. Esa parte se debe complementar, a mi modo de ver, a mi punto de vista, con tecnología. No podemos dejar a nuestros productores simplemente con fertilizantes o semillas o asesorías, sino también, pues, debe implementarse el apoyo con tecnología para los pequeños y medianos productores a través de la mecanización, también a través de la infraestructura agropecuaria y también con oportunidades para poderse agrupar y comercializar los excedentes. No se va a comer un productor, a mi modo de ver, todo lo que siembre en una hectárea de maíz o de frijol o de otro tipo de cultivos, sino que seguramente va a haber excedentes.
Entonces, esos excedentes, pues es a través de la agrupación para los pequeños y medianos productores, que también pues será muy importante saber cómo lo están ellos pensando, cómo lo están ellos ideando. Entonces, pues es un comentario. Sí, sin duda la organización de 3 secretarías con un universo tan amplio de productores es directamente proporcional el reto de la estrategia en las diferentes vertientes que se van a plantear. En este momento están focalizados en la producción de insumos para la producción de alimentos. Pero efectivamente, de lograrse como pareciera que se está logrando, esto te va a plantear nuevos retos, mejora en calidades, mejora en volúmenes, mejora en rendimientos, mejora en sistemas de producción, abaratamiento de costos de producción y sin lugar a dudas entrar al mercado con excedentes. Se antoja un mercado local. No sé si estemos pensando o si nos daría para ventas consolidadas, para extranjero o para venta nacional. De entrada yo pensaría que estaríamos ubicándonos en la estrategia de las cadenas cortas para el mercado local. 100,000 asambleas, o sea, es un número, y 100,000 asambleas, perdón Luis, además, que surgen a partir de un llamado presidencial. A mí esa es la parte que, por un lado digo, me parece súper bien que la cabeza del gobierno federal tenga esa altura de miras, esa claridad en el pensamiento, pero aterrizarlo no lo sé, no sé qué tan sencillo pueda ser. ¿Tú qué opinas? Pues es una cantidad muy importante de asambleas que se tienen que desarrollar, obviamente no de manera, digamos, personal como secretaría, sino pues a nivel de todo intersecretarial. Así es. Para poder llegar a esta organización, este tipo de asambleas. Y seguramente se van a dar. Hay mucho interés, como nos comentaba también, sobre todo de las mujeres. El mayor porcentaje de las asistentes son mujeres. Es un dato también muy importante para resaltar, porque las mujeres pues están involucrando en la producción directamente y están acudiendo a este llamado, como bien comentas, presidencial, llevado a cabo por la SADER y otras instituciones de bienestar también. Y sin embargo, pues sí hace falta, a mi modo de ver, la medición de todo este tipo del impacto. Hay que ver que sea un impacto real, que sea un impacto que lo sientan ellos, pero pues obviamente hay un beneficio para todos, ¿no? El beneficio pues no se debe simplemente pensar en el pequeño o mediano productor, en llegar a la autosuficiencia, sino también pues en el resto de la población, en donde pues todos estamos desde luego incluidos, ¿no? ¿Qué Claro. impacto habrá para nosotros, para todo el público en general? Pero imagínate el reto tan complicado que se tiene por delante. No solamente es diseñar una estrategia de impacto y de atención a sectores vulnerables y en distancia muy alejados, porque esta población de pequeños productores se encuentran en el cerro, se encuentran en las comunidades más alejadas, en donde el acceso no es del todo fácil. Pero la complicación en el diseño ya per se es difícil. Ahora imagínate el diseño de una estrategia de acompañamiento y de evaluación con indicadores. ¿Cómo le hacemos para medir la cantidad de kilogramos que 20,000, 30,000 productores están haciendo? ¿Cómo se genera un esquema de reporte? Estaríamos pensando en indicadores, desde mi modo de ver, no tan cuantitativos, sino más bien indicadores de calidad, de cualidad, cualitativos, ¿no? Porque reportar el número de litros de bioinsumos o el número de kilogramos de bioinsumos producidos a lo largo y ancho del territorio, yo no estoy tan seguro que sea una labor que se deba de diseñar de esta manera. Estaríamos pensando más bien en indicadores cualitativos, ¿no crees? Sí, habría que diseñar esa parte, cómo se va a evaluar esa parte, que va a ser pues, muy, muy importante. Y pues estas 10,000 asambleas que están planteadas pues, en las 34 regiones, pues seguramente pues, va a ser el gran inicio pues, de una gran meta que tienen que resolver, dirigidos
pequeño productor, al mediano productor, pero el impacto en el resto de la población, ¿cómo va a ser ese impacto? Vamos en verdad a dejar de ser un país importador de granos, de otro tipo de cultivos. Vamos a lograr que se lleve a cabo esta autosuficiencia alimentaria tan deseada y de muy buen objetivo. Sin embargo, pues habría que medir ese impacto, habría que tecnificar al productor también, no es simplemente dejarlo, como comentábamos, con sus semillas, su fertilizante y su asesoría, acompañamiento técnico, sino también pues tecnificar la producción, sus procesos que llevan a cabo durante el desarrollo de las diferentes etapas de los cultivos. Esa parte también falta porque nos aclaren, porque nos informen o nos digan cómo la tienen ellos contemplado. Va a haber presupuesto, hay presupuesto para ese tipo de acciones, para las contrataciones que nos decía de los técnicos. Anteriormente pues ya ha habido ese tipo de programas y ahora pues están haciendo la contratación de nuevo personal. Hay todo eso, hay elementos para poderlo hacer, lo cual pues es una pregunta también, un interrogante que nos quedó por resolver con el ingeniero. Sí, pareciera que en la mesa tenemos ya los suficientes elementos como para poder armar un pequeño rompecabezas. Se me antoja también inclusive la presencia de la Segalmex en estas mesas con sus red de distribución de Liconza y Diconsa. También podría ser un elemento institucional que pudiera aportar mucho a una estrategia como esta pensada en la autosuficiencia. Realmente sí creo que estamos en condiciones de algo que se puede construir de muy buena manera, con muy buenos resultados y con muy buenos objetivos, diseñando un buen método de evaluación. Pero sí siento que seguimos en la buena intención. No sé qué sentimiento tengas tú. Hay muy buena intención, hay muy buenos técnicos, hay muy buena gente trabajando en campos, están empezando a producir biofertilizantes orgánicos, líquidos, Sembrando Vida tiene viveros, están produciendo plantas, hay no sé cuántas miles de hectáreas sembradas, pero pareciera que falta una estructura y una dirección a todos estos esfuerzos, más desde el punto de vista de planeación, para lograr esta tan anhelada autosuficiencia alimentaria que la hemos platicado muchas veces tú y yo. Sí, así es. Habría que ver ese esquema. No ha comentado, pero pues no lo hemos visto, digamos, o documentado. Que sería interesante saber cómo están organizados, cómo se están midiendo este impacto y pues el beneficio que hay para estos pequeños y medianos productores, que es finalmente el objetivo. La intención es muy buena, sin lugar a dudas, y la participación de todos los agrónomos, de las instituciones involucradas, también va a ser muy trascendental. Pero pues ocupamos también que, por ejemplo, un punto muy importante, la asistencia técnica, los asesores técnicos que están en campo, pues también que sean bien remunerados, que no caigamos en la parte que se les da un salario muy bajo y con lo cual pues no pueden ellos ni moverse ni poder actuar debidamente. Se debe de impulsar, sí, nuestro sector, es lo que hemos venido nosotros también desde nuestra trinchera impulsando, porque realmente nuestro sector ha tomado relevancia a partir de la pandemia y a partir de la crisis económica alimentaria, que actualmente ya se ha desatado en diferentes países, y no solo de América Latina, sino de Europa también. Sí, yo coincido. Parece que estamos ante una posibilidad realmente importante de poder trascender en el sector agroalimentario, en particular con pequeños y medianos productores, a quienes, hay que decirlo, Luis, hay una histórica deuda con ellos, ¿no? Administraciones pasadas habían focalizado su ejercicio en el gran productor y ahora que estemos volteando al pequeño productor, solo ese hecho es de alta resonancia y de mucha altura de miras en términos. Ahora lo que falta es planeación, dirección, coordinación. Pero bueno, seguiremos hablando del tema, Luis. Vámonos a un corte comercial, si estás de acuerdo, y regresamos aquí en su programa Acústica Noticias. Estamos de vuelta, amigos productores de alimentos, en su programa Acústica Rural.
Y si estás de acuerdo, Luis, vamos a darle una pequeña repasada y análisis a un par de notas del sector agropecuario. Siempre es importante estar enterado de lo que en México está pasando en temas de noticias. Y por un lado tenemos que México aprovechará la experiencia de Noruega en materia de sustentabilidad de recursos naturales y pesca, responsable para crecer el sector acuícola y pesquero nacional y abonar con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria del país ante la coyuntura global. En reunión de trabajo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el embajador de Noruega en México acordaron potenciar la cooperación en pesca y acuacultura y con ello aumentar la oferta de proteína de calidad y a precios accesibles. El funcionario federal destacó el liderazgo del país nórdico en la materia, aunado a una visión hacia una pesca responsable a nivel global, basada en el cuidado de los océanos y las especies que lo habitan, lo que permitirá potenciar la pesca y acuacultura mexicanas. Anunció que México será sede el próximo año de un foro internacional en el rubro de pesca y acuacultura, lo que permitirá conocer y aprender de las mejores prácticas en materia de países como Noruega. Villalobos Arámbula destacó que la acuacultura nacional está enfocada en la producción de camarón y tilapia principalmente, por lo que es necesario expandirla a la par de extender a maricultura en beneficio de productores y consumidores de pescados y mariscos. ¿Qué te parece, Luis? Noruega siempre ha sido punta de lanza en tema de pesquerías y que México lo tome como un rumbo a seguir, de entrada me parece una muy buena noticia. Así es, Daniel. De hecho, este país nórdico, Noruega, pues no solo ha resaltado por sus aportaciones o porque sobresale en el sector agrícola y pecuario, sino además también en la acuacultura y la pesca. Sin embargo, esta reunión pues, que se tuvo con el secretario de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, con el embajador de este país de Noruega, es muy importante, muy trascendental, porque pues aprovechamos las experiencias que tienen otros países, sobre todo pues con la finalidad de poder incrementar en mayor volumen lo que es la producción de proteína y también desde luego de calidad y sobre todo, bueno, una parte que leíste muy bien, que es la parte de que sean precios accesibles. Nosotros debemos también pues ver esa otra forma, no nada más pensar a lo mejor en la cuestión alimentaria, agrícola o pecuaria, sino también pues la acuacultura y la pesca. Entonces, pues es algo muy trascendental, este tipo de reuniones internacionales que está llevando a cabo, pues no solo lo ha hecho con Noruega, Víctor Villalobos, sino además con otros países europeos y también pues Estados Unidos, donde pues sabemos que pronto estarán por allá, en esta reunión que tienen pactada también en Estados Unidos. Así es, la acuacultura resulta una estrategia interesante para complementar la dieta proteica de la población. Además, es de relativa fácil producción, relativos costos bajos de producción. Pareciera una alternativa interesante y tomar experiencias a nivel internacional siempre es bueno. No hay por qué descubrir el hilo negro ya está descubierto, lo único que tenemos que hacer es aprender de países como Noruega, que lo tienen muy desarrollado, y aplicarlo, tropicalizarlo a México, porque lo que hace Noruega no necesariamente tiene que ser exactamente igual hecho en México o en diferentes partes de México, tiene que sufrir una digamos, tropicalización de la política pública. No es lo mismo pescar en Sonora que pescar en Veracruz, ¿no? No es lo mismo producir tilapia en Puebla que en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes condiciones, el productor tiene modos y costumbres también diferentes y hay que adaptarla. Pero pareciera que todo esto ponerlo en la bandeja de las discusiones en este foro que se anuncia, este foro internacional que no tiene fecha todavía, pero ya está, digamos, comprometido, pudiera ser el espacio ideal para potencializar una política de alto impacto en producción de carne blanca. Sí, de hecho, pues no solo pensar en la producción a gran escala, sino también las granjas acuícolas, las cuales pues tuvieron un impulso muy importante anteriormente
y que falta retomar esa parte. Las granjas acuícolas realmente son muy redituables y se pueden instalar en cualquier tipo de clima bajo diferentes tipos de infraestructuras. Hemos visto incluso producción de tilapia en Chihuahua, produciendo tilapia a esas temperaturas muy extremas. Sin embargo, pues lo que son las partes de los tanques, pues van protegidos con una infraestructura tipo invernadero, y pues ahí están produciendo tilapia y también camarón. Entonces, realmente se puede adaptar a todos los tipos de clima. Sin embargo, pues lo que hace falta es impulsar ese tipo de infraestructura. Se puede llegar a la meta, pero pues se necesita impulsar ese tipo de infraestructuras. Sí, yo sé de un, digamos, no una rivalidad, una buena rivalidad entre acuacultores y pesqueros, pero me parece que México tiene litorales para puntualizar infraestructura en pesca y tiene suficiente potencial para puntualizar en acuacultura y maricultura. Se puede hacer una estrategia de balance que impulse tanto la maricultura como la acuacultura y al mismo tiempo las pesquerías. Como ya sabes, Luis, en su programa Acústica Rural contamos con la participación ya acostumbrada de Octavio Jurado, gerente general de la AMSDA, un espacio en donde las representaciones de los secretarios del sector se ven y se sientan a discutir cuáles serían las mejores alternativas a desarrollar, y Octavio pretende en su espacio ponernos un poco la agenda, ponernos en la mesa ejemplos importantes de análisis y discusión. Te cedemos los micrófonos, Octavio, te escuchamos con mucha atención. Amigos, muy buenos días. Agradeciendo siempre la anfitrionía de Luis Caonalo y de Daniel Meiners, estamos aquí otra vez en Acústica Rural. Ahora hablando de uno de los estados emblemáticos de la agricultura en México, que es Sinaloa. Sinaloa, en el noroeste de México, se distingue por ser el principal estado productor de maíz blanco para el consumo humano. En México somos de los pocos países que el maíz lo usamos directamente para el consumo humano a través de tortilla, a través de elote directamente y a través de cualquier otro tipo de productos, harina, ¿no? Y sobre todo es un maíz altamente industrializable. Es considerado como de los mejores maíces del mundo por su contenido de proteínas, su contenido de almidón y sobre todo la parte que lo hace particularmente apetitoso es que es maíz blanco, ¿no? Lo que es la tortilla blanca que ustedes se comen en su casa generalmente proviene de maíz producido en Sinaloa, ¿no? Sinaloa más o menos en 350,000 hectáreas de riego, que es una potencia en eso, nos ofrece entre 5,5 y 6 millones de toneladas cada año. El consumo doméstico anda sobre los 4.3, 4.5 millones. Y el resto, en algunas ocasiones, se exporta. Le hemos exportado a China, le hemos exportado incluso a Sudáfrica, hemos exportado a Venezuela, y tenemos un maíz ahí muy prestigiado. Sinaloa también es un estado rico en la parte pecuaria. Es uno de los principales estados productores de carne de ave. Fundamentalmente es un estado libre, ahora que tenemos un embate en América que empezó en Estados Unidos de influenza aviar. Hay más de 40 estados en la Unión Americana afectados por este virus. Y en México tenemos brotes incipientes, muy bien controlados, una gran alianza con Senacica en este sentido, y mantenemos a Sinaloa libre de cualquier embate de influenza aviar, lo que hace que su carne sea altamente exportable y bien no solamente para la Unión Americana, sino también para el interior de la República. Pero además tiene una pesquería poderosa. Es también el principal estado productor de camarón y sobre todo camarón de cultivo, que es uno de los principales y apetitosos cultivos que tenemos hechos atrás de maricultura, ya no solo acuacultura. Sinaloa es líder en la producción de maricultura, es también el primero que empezó con estas actividades. Y la parte central que nos ocupa ahora es mostrarles en este mosaico que tiene México su propia diversidad, así como tenemos una gran diversidad climática, tenemos una gran diversidad agrícola.
Y si bien ahora Sinaloa representa prácticamente el centro de la agricultura comercial de México, el tema del maíz hoy es un tema verdaderamente sensible y estratégico para las condiciones, sobre todo de seguridad alimentaria, que estamos observando en el mundo a propósito del conflicto que establece Rusia y Ucrania. Pronto veremos también un gran esfuerzo en Sinaloa. El presidente López Obrador ha establecido que la reserva estratégica de maíz para México se haga con maíz de Sinaloa. Y Segalmex, una de las instituciones líderes en esto, está haciendo un gran esfuerzo por mantener la producción en aquella región. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por tu valioso aporte, tus valiosos comentarios en esta ocasión en el tema de Sinaloa, potencia sin lugar a dudas en la producción de maíz, para la producción de harinas y nixtamalización de la tortilla, para hacer tortilla en nuestro país. Estaremos muy atentos y trataremos de darle seguimiento a estos temas que nos estás poniendo sobre la mesa. Interesante, Luis, la comparación con las dos editoriales que hemos tenido de Octavio en este momento. Por un lado, la Ciudad de México y por otro lado, el estado de Sinaloa. Dos enfoques productivos totalmente diferentes. Así es, la participación de Octavio Jurado, sin lugar a dudas, experimentado en el sector agropecuario e incidente en las políticas, no solo estatales, sino a nivel federal, pues es muy importante porque pues, nos da a conocer los diferentes trabajos que vienen realizando desde la Ciudad de México hasta Sinaloa. En el caso de Sinaloa, pues como un referente del sector agropecuario, pues no solo por la extensión de la producción, de la gran producción que se lleva a cabo, sino también por los diferentes esquemas que están realizando para combatir el incremento de los insumos, que ha sido hasta de un 300%, como él lo comentaba, a nivel nacional e internacional. Y pues los sinaloenses, los productores sinaloenses, están buscando alternativas de cómo mitigar estos altos costos de producción que pues es a nivel mundial realmente, ¿no? A través de la producción de biofertilizantes, lo mismo que están haciendo en la Ciudad de México, en Sinaloa también ya están en esa parte. Entonces, pues regresamos finalmente a un gran origen de la agricultura que teníamos anteriormente, de producir a través de los desechos orgánicos, pues los propios fertilizantes. Entonces, pues ya se está haciendo a gran escala en Sinaloa y pues gracias a Octavio nos enteramos de todo esto. Bien dicen que en épocas de crisis la inventiva es lo que te saca a flote, ¿no? Yo realmente no hubiera imaginado posible en un escenario de corto y mediano plazo que Sinaloa estuviera iniciando con procesos de biofertilización. Yo visualizo a Sinaloa como un país, como un estado de alta rentabilidad, de volúmenes de producción, de alta tecnificación, de alta mecanización y de la mano con el uso de agroquímicos. Pero encontrar estas alternativas en épocas de crisis derivado de los conflictos internacionales y el alto costo de los insumos pone nuevas expectativas y nuevos análisis sobre la mesa. Creo que hace falta una discusión de fondo que le dé justa dimensión a estas experiencias. Correcto. Hace falta esa difusión y también pues retomar esos ejemplos que están realizando estos países y también los estados en nuestro país. Desde la Ciudad de México, donde no nos imaginábamos la gran producción que están realizando de biofertilizante, de composta orgánica, hasta Sinaloa. Entonces, hay que dar ejemplos que nos sirva para todos a nivel nacional. Es un muy buen ejemplo. Gracias, Octavio. Así es, pues hemos llegado al final de esta edición. Luis, un placer, a pesar de la distancia, un placer estar cerca de ti. Gracias a Octavio con su participación, gracias a nuestra entrevistada que nos puso la soberanía alimentaria sobre la mesa desde una perspectiva de producción de biofertilizantes, la autoproducción de insumos. Creo que fue un programa bastante variado, bastante analítico y esperamos que lo hayan disfrutado ustedes, nuestros amigos productores de alimentos. Nos encontramos en la próxima edición en este su espacio Acústica Rural.